Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta primera edición del Programa de Formación en Gestión Integral de Riesgos que coordina y auspicia la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, el cual está dedicado a José Manuel López Valdés, quien fuera presidente de la Asociación de Bancos Comerciales. A continuación, tendremos las palabras de apertura del programa a cargo del Superintendente de Bancos de la República Dominicana, licenciado Luis Armando Asunción Álvarez. Luis Armando Asunción Álvarez es licenciado en Contabilidad, egresado de la Universidad OIM. Tiene amplia formación profesional en diversas áreas, con especialización en ciencias económicas y políticas. Ha realizado estudios de especialización en reconocidas universidades y centros de formación nacionales e internacionales, destacándose en las áreas de desarrollo gerencial, análisis de riesgos financieros, renegociación de deudas, administración de créditos, formación de garantías, prevención de lavado de activos, auditoría interna, control de gestión de lavado de activos y supervisión bancaria, entre otros. Tiene una trayectoria de más de 31 años en el sector financiero nacional. Durante 18 años ocupó diversos cargos directivos en la banca privada. En la Superintendencia de Bancos tiene más de 15 años de servicios ininterrumpidos, desempeñando los cargos de Supervisión 2, encargado de división, subdirector financiero, intendente de bancos y el cargo que actualmente ocupa como superintendente de bancos. Quiero iniciar expresando mi agradecimiento por la asistencia virtual de todos ustedes a este acto de lanzamiento de este primer programa de formación en gestión integral de riesgos. En este lanzamiento queremos detenernos para hacer dos recordatorios. Primero, que son programas que lanzamos de manera virtual, de manera responsable y coherente con la nueva covidianidad en la que el mundo se encuentra. Y la gestión de los nuevos riesgos que ella conlleva. El segundo es que este programa se dedica a la memoria del señor José Manuel López Valdés, tal y como anunciamos en el 4º Congreso Internacional de Gestión Integral de Riesgos en octubre del 2019. En este día tan especial, hagamos honor a su memoria y valoremos sus aportes al sistema financiero latinoamericano. Luego de la bienvenida e introducción que le hemos dado a todos ustedes, les anunciamos que dentro de este conversatorio veremos el rol del regulador y del supervisor bancario, el riesgo como base del marco de supervisión, así como el programa de gestión integral de riesgos, sus objetivos, su alcance y capacitadores. Y finalmente, concluiremos con algunos aspectos sobre todos estos temas. Con el programa que iniciamos hoy, damos apertura a este 6º programa de formación de la Superintendencia de Bancos. Los 5 programas anteriores fueron de supervisión bancaria, tanto en Santo Domingo como en Santiago. Como superintendente de bancos, puedo decirles que estamos muy orgullosos de haber logrado otorgar al país el programa que inicia hoy, sumándose a más de 450 horas de capacitación, con apoyo de nuestros equipos técnicos y otros profesionales reconocidos en diferentes materias, beneficiando un total de 125 mujeres para un 57% de los participantes y 95 hombres, representando el 43% para un total de 220 profesionales que han sido beneficiados con estos programas. En esta ocasión, queremos resaltar que por primera vez en uno de nuestros programas, de los 43 participantes, la mayoría son hombres, con un total de 24. Representando el 56% de los participantes. Adicionalmente, resaltamos que por posición ocupada, 42% son gerentes, seguido de 28% que son encargados en las instituciones en que laboran. Por formación, sobresale que el 28% de los participantes provienen de la carrera de contabilidad, seguido de cerca por administración de empresas, con un 26%. Finalmente,
44% de los participantes tienen formación superior a nivel de maestría o posgrado en la materia. Veamos un poco del rol del regulador y de la superintendencia de bancos en el proceso de supervisión de gestión de riesgo de las entidades de intermediación financiera. En el ámbito que nos compete, el propósito fundamental de la regulación es promover la efectividad de las actividades de intermediación financiera, la fortaleza y sostenibilidad de las entidades que captan depósitos del público. En ese sentido, la Ley número 18302, monetaria y financiera, del 21 de noviembre del 2002, en su artículo 2, literal B, establece como objetivo de la regulación del sistema financiero velar por el cumplimiento de las condiciones de liquidez, solvencia y gestión que deben cumplir las entidades para procurar el normal funcionamiento del sistema en un entorno de competitividad, de eficiencia y de libre mercado. Dicha regulación está enfocada a mantener en el aspecto monetario la estabilidad de los precios, la cual se basa indispensablemente para el desarrollo económico de la nación dominicana. La Administración Monetaria y Financiera está compuesta por la Junta Monetaria, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, siendo la Junta Monetaria el órgano superior de ambas entidades. La Junta Monetaria está integrada por 3 miembros ex oficio y 6 miembros de designación directa y por tiempo determinado. Son miembros ex oficio el gobernador del Banco Central, quien la presidirá por ley, el ministro de Hacienda y el superintendente de banco. La Junta Monetaria, a su vez, es el órgano regulador del sistema financiero y tiene como atribuciones principales, primero, determinar las políticas monetarias, cambiaria y financiera de la nación. Segundo, dictar los reglamentos monetarios y financieros. Tercero, otorgar y revocar la autorización para funcionar como entidad de intermediación financiera y cambiaria, así como autorizar las fusiones, absorciones, escisiones y figuras análogas entre entidades de intermediación financiera. El Banco Central de la República Dominicana, por su parte, tiene por función ejecutar las políticas monetarias, cambiaria y financiera, de acuerdo con el programa monetario aprobado por la Junta Monetaria, y le corresponde la supervisión y liquidación final de los sistemas de pagos, así como del mercado interbancario. El Banco Central propone a la Junta Monetaria los proyectos de reglamentos monetarios y financieros en materia monetaria, cambiaria y financiera. La Superintendencia de Bancos tiene por función realizar con plena autonomía funcional la supervisión de las entidades de intermediación financiera y cambiaria con el objeto de verificar el cumplimiento por parte de dichas entidades de lo dispuesto en la ley, los reglamentos, instructivos y circulares. Asimismo, debe requerir la constitución de provisiones para cubrir riesgo, exigir la regulación de los incumplimientos a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes e imponer las sanciones correspondientes. Veamos algunos aspectos de lo que se tratará con respecto a la gestión integral de riesgos. Independientemente que podamos prevenirlo o no, en todo escenario y sobre todo en el sistema financiero es natural los riesgos, sin menoscabo de la actividad que se realice. Influidos en la decisión que tomamos, se presentarán los mismos. Sincronizados para visualizar los riesgos actuales, aquellos que se presentarán en el camino y los riesgos a futuro. Veamos entonces la composición de los temas que serán tratados en este programa de gestión integral de riesgos. Este programa de gestión integral de riesgos está diseñado para dar una perspectiva amplia y uniforme a los riesgos inherentes que puedan encontrar en el camino de su vida profesional. 10 expositores, con la misma cantidad de temas de interés, hacen de estos programas un instrumento eficaz para comprender de forma cabal la gestión integral de riesgos. Iniciaremos señalando que uno de los temas
que veremos es ciberriesgo y ciberseguridad en la región, con la participación de Andrés Salgado. El señor Salgado va a presentar la evaluación de los riesgos cibernéticos en la región, así como su perspectiva en un contexto particular a raíz del impacto del COVID-19. Gestión de riesgo de crédito. Como facilitador estará el señor Lockwin Cepeda. El señor Cepeda va a conversar sobre el principal riesgo que impacta las carteras de crédito de las entidades de intermediación financiera, sus determinantes y cómo se gestiona el riesgo crediticio. También veremos la gestión de riesgo tecnológico y ciberseguridad, instruido por José Francisco Cleto. El señor Cleto va a abarcar la naturaleza del riesgo tecnológico y cómo se compara con el ciberriesgo, así como los principales lineamientos para su gestión en una entidad de intermediación financiera. Un tema que también se presentará es la gestión de riesgo de liquidez, tratado por la señora Deidania White. La señora White va a abordar los factores que inciden en la incapacidad de un banco de cumplir sus obligaciones en tiempo y forma, cómo se miden, cómo se gestiona el riesgo de liquidez, las mejores prácticas y cómo se supervisa. Veremos también gestión de riesgo de modelo. El señor Prieto, que estará a cargo, va a abordar lo relativo a los riesgos que se generan cuando un modelo utilizado por entidades de intermediación financiera está mal especificado o se le da una interpretación o un uso incorrecto. En un entorno que exige automatización de procesos y una competencia respaldada por inversión tecnológica, entender y gestionar este riesgo es una prioridad. Gestión de riesgo de mercado. Como facilitador estará el señor Víctor Reyes. El señor Reyes en el programa va a abordar los riesgos de que los activos y los pasivos de las entidades financieras exhiban variaciones en sus precios, haciendo énfasis en las posibles pérdidas de valor de un activo producto de las variaciones en las condiciones del mercado financiero aplicado a la realidad dominicana. También veremos gestión de riesgo de prevención de lavado, impartida por Andrés Carriquiri. El señor Carriquiri, por su parte, va a abordar sobre cómo analizar y detectar eventos en los que puede materializarse el riesgo de ser utilizados para el lavado de dinero, la robustez de los controles y los niveles de riesgos asociados, abarcando también aspectos sobre cuándo es necesario adoptar medidas de mitigación. Un aspecto que también se tratará será el reglamento de evaluación de activos. Un conversatorio con Manuel Fernández. El señor Fernández va a profundizar sobre la última modificación del reglamento de evaluación de activos y su impacto en el riesgo de crédito. La gestión integral de riesgos. Otro tema que será desarrollado por Mario Zambrano. El señor Zambrano va a tratar la forma en que los distintos riesgos interactúan dentro de una entidad financiera y las condiciones que deben tomarse para realizar una gestión integral de los riesgos en las entidades. Abordará las nuevas prácticas tecnológicas, tanto en la gestión del riesgo como en su supervisión en base a las mejores prácticas internacionales. Les deseo el mayor de los éxitos en este programa, un esfuerzo más de esta gestión iniciada en el 2014, comprometida con los jóvenes profesionales de la sociedad dominicana. Hago de su conocimiento que también este programa tendrá la participación de decenas de técnicos de la Superintendencia de Bancos que harán provecho del mismo. Para finalizar, un breve mensaje, con el que dejamos iniciado otro programa de formación diseñado y creado para el beneficio de ustedes, en nuestra gestión como Superintendente de Bancos. En los casi 16 años de labor ininterrumpida en esta institución, he tratado de marcar el paso a mi ritmo, pasos firmes, constantes, con ideas propias y un accionar humilde, escuchando con atención e interés el consejo de los demás, aunque siempre asumiendo el riesgo de tomar mis propias decisiones, con el objetivo de sentar mi impronta como legado de esta gestión.
Así, a través del tiempo, he creado una especie de catálogo de mensajes motivadores para el accionar de todos, trazando una mística de trabajo basado en frases que se han convertido en verdaderas consignas institucionales, como por ejemplo, hagamos caso, para enfatizar el sentido de atención y compromiso. Somos súper, una proclama que nos distingue, tanto en lo personal como en lo colectivo. Estos, entre otros mensajes motivacionales y de identificación institucional que hemos implementado. La distancia que caracteriza el sistema remoto es un compromiso mayor que el presencial y depende de ustedes aprovecharlo. Este programa se logra con disciplina, es decir, haciendo caso para ser súper. Gracias a todos y éxitos. Gracias al señor Superintendente de Bancos de la República Dominicana, licenciado Luis Armando Asunción Álvarez. A continuación, vamos a conocer quiénes serán los demás facilitadores de este programa de formación en gestión integral de riesgos. Para el módulo Ciberriesgos y Ciberseguridad en la región, tendremos al destacado profesional Andrés Salgado, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector, es el actual director de Seguridad de la Información de Citi, en el cual es responsable de un equipo de más de 70 oficiales en el área, encargados de la protección de los activos tecnológicos y de información de Citi América Latina. Posee maestrías en negocios, MBA, de la Fundación Getúlio Vargas de Brasil, entre otros estudios sobre ciencia de la computación y management. Para el módulo Gestión de Riesgo de Crédito, tendremos a Ludwig Cepeda, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en temas relacionados con auditoría externa e interna, evaluación de riesgos y servicios de debida diligencia en diferentes tipos de entidades. Es el actual tesorero del Consejo de Directores de Enlaces, la red de inversionistas Ángeles. Es licenciado en Contabilidad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con estudios superiores en Gerencia Financiera y Desarrollo Directivo. También estará con nosotros José Francisco Cleto, quien impartirá Gestión de Riesgo Tecnológico y Ciberseguridad. Con más de 30 años de experiencia en el sector de la computación, es el actual director de tecnología de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, representante de la misma en la creación y gradual implementación de la norma relativa al riesgo tecnológico y la ciberseguridad para las entidades de intermediación financiera. Licenciado en Ciencias de la Computación de la Universidad Pucamaima, con estudios superiores en el INCAE de Costa Rica y un máster en Administración de Sistemas y Seguridad de Redes en el Instituto de Tecnología Rochester. Asimismo, estará con nosotros Manuel Fernández en el conversatorio sobre el Reglamento de Evaluación de Activos. El señor Fernández cuenta con más de 20 años de experiencia laboral en el sector bancario y en el sector cooperativo de República Dominicana. Es licenciado en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con estudios superiores en Riesgo Crediticio, Análisis de Estados Financieros y Maestría en Administración Financiera. En el módulo Gestión de Riesgo de Liquidez, tendremos a Deidania White, quien es actual encargada de División de Riesgo de Mercado y Liquidez de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuenta con más de 20 años de experiencia en supervisión de entidades de intermediación financiera basada en las normativas vigentes sobre evaluación de activos, supervisión basada en riesgo y riesgo de mercado y liquidez. Es licenciada en Administración de Empresas, con posgrado en Administración Financiera y diplomado en Administración Integral de Riesgo Financiero. También estará con nosotros Rosa Damaris Díaz, quien impartirá el módulo Gestión de Riesgo Operacional. La señora Díaz cuenta con más de 25 años de experiencia en gestión de riesgos de tecnología. Desde el año 1995 labora en la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana y actualmente es allí encargada de la División de Riesgo Operacional. Es ingeniera en sistemas de información con máster en alta gerencia y certificaciones de auditor y control de riesgo, entre otras. Es la actual presidente del capítulo de ISACA, esto es
Información de Sistemas de Auditoría y Asociación de Control de Santo Domingo. Esta es una asociación internacional que apoya y patrocina el desarrollo de metodologías y certificaciones para la realización de actividades de auditoría y control en sistemas de información. La señora Díaz abordará la gestión de riesgos que se derivan de los errores humanos, procesos internos, fallos en los sistemas y algunos productos de shocks internos. Para el módulo Gestión de Riesgos de Modelos, tendremos a Fernando Prieto, quien es el gerente de la empresa Management Solutions desde el año 2004, en la cual es responsable de modelos de inteligencia analítica de riesgos y marketing estratégico. Estudió Ciencias Matemáticas en la Complutense de Madrid y posee estudios superiores en Minería de Datos y Dirección Financiera. En el módulo Gestión de Riesgo de Mercado tendremos a Víctor Reyes. El señor Reyes tiene más de 15 años de experiencia en asesoría económica, financiera, tesorería y riesgos. Actualmente se desempeña como director de tesorería del puesto de bolsa Prima Valores. Obtuvo la licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, con maestría en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella y certificado como analista financiero. En el módulo Gestión del Riesgo de Prevención de Lavado de Activos, tendremos a Andrés Carriquiri, quien cuenta con más de 38 años de trayectoria en el sector financiero uruguayo, ahora desempeñándose como socio director de Carriquiri Consultores. Cuenta con las certificaciones de antilavado de activos de la Universidad Internacional de Florida y el Instituto de Capacitación de FIBA, la certificación en prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo de la Universidad Católica del Uruguay, así como también la certificación de Gafi como evaluador según la metodología de evaluaciones mutuas. Para el módulo Gestión Integral de Riesgos tendremos a Mario Zambrano. El señor Zambrano ha sido director de mercados financieros del Banco Central de Chile, asesor del Fondo Monetario Internacional y actualmente es el superintendente adjunto de la Superintendencia del Mercado de Valores del Perú. Es licenciado en Economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una maestría en Economía de la Universidad Georgetown y una en Banca y Finanzas de la Universidad Autónoma de Madrid. Este es el grupo de destacados profesionales que estará con nosotros en cada módulo de este programa. Para continuar con esta primera entrega, tenemos nuestro primer invitado internacional. Con el tema Ciberriesgos y Ciberseguridad en la región, damos la bienvenida a Andrés Salgado. Hola a todos, mi nombre es Andrés Salgado. Yo soy el responsable por el programa de seguridad de información para Citigroup en Latinoamérica. Primeramente me gustaría agradecer a la Superintendencia de los Bancos Dominicanos por la invitación y por permitir que yo una vez más pueda compartir algunas ideas, algunas impresiones acerca del tema de ciberseguridad. Esta vez un poco diferente por video. Desafortunadamente estos tiempos tan diferentes que hemos estado viviendo no me han permitido estar con ustedes hoy físicamente como tantas otras veces pude estar en la Dominicana y en otros países de Latinoamérica compartiendo ideas, intercambiando ideas acerca del tema de seguridad de información y seguridad cibernética en el contexto de las instituciones financieras. Yo actúo en esta área hace 15 años, todo el tiempo en bancos y la idea hoy es compartirles un poco de cómo hemos estado observando el escenario de amenazas en Latinoamérica que representa la ciberseguridad, los principales tipos de actores y después compartirles algunas ideas, algunas impresiones de cómo reducir lo que llamamos la superficie de ataque o las posibilidades por las cuales una organización de cualquier sector, de cualquier industria, de cualquier tamaño pueda ser vulnerada o atacada por ciberdelincuentes. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos en ciberseguridad a nivel mundial, el Foro Económico Mundial ya
tiene dos elementos relacionados. Uno que es la fraude o robo de data como cuarto riesgo más importante, y los ciberataques como la quinta posición de entre los riesgos mapeados por el Foro Económico Mundial en términos de probabilidad. O sea, estamos hablando de algo que preocupa en una escala global y mucho más allá de las instituciones financieras. ¿Okay? Cuando miramos específicamente Latinoamérica, los números de 2017, de acuerdo a una encuesta de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, nos indica que el ciberdelito en los bancos latinoamericanos costó, de nuevo, en 2017 la cifra de 809 millones de dólares. ¿Okay? En 2018, dos grandes eventos que tuvieron en bancos latinoamericanos, cada uno ha costado más de 10 millones de dólares cada uno en pérdidas directas, sin contar todos los costos de investigación, recuperación, que son tangibles, pero aún más los daños o los costos intangibles derivados de un ataque cibernético. ¿Okay? De acuerdo también a esta misma encuesta de la OEA, un 92% de los bancos reconocen que sufrieron algún intento de ataque cibernético en el año de 2019. ¿Ok? 92% es un número importante, pero yo quizás aquí me preocuparía con el 8% que dice que nunca les intentaron atacar, porque me sugiere mucho más una dificultad de este 8% en detectar sus vulnerabilidades o sus intentos de ataque, ¿no? Y más adelante vamos a hablar de la importancia de no solo prevención, sino también de detección de amenazas y de ataques. ¿Ok? Un 40% de los incidentes en bancos no son reportados a las autoridades. ¿Ok? Y una de las cosas que me hace pensar por qué este número es tan significativo es el hecho de que en Latinoamérica como tal, los sistemas legales, policiales, etcétera, no están plenamente preparados para lidiar, para manejar con el ciberdelito, ¿no? O sea, nosotros, dando el ejemplo de mi país de origen, yo soy original de Brasil, las leyes criminales hasta hace muy poco tiempo eran de los años 1950. Entonces, ¿cómo es que uno puede pensar en combatir el delito cibernético a partir de leyes tan antiguas y tan desalineadas a la nueva realidad? ¿Ok? Entonces, es una primera reflexión que los dejo, es la importancia de, como sociedad, pensar en la evolución de los marcos legales, regulatorios, metodológicos, también en combate al ciberdelito. O sea, una frase que escuché y no me acuerdo exactamente dónde, pero la repito tal cual, es: no se puede combater el delito cibernético el delito digital con leyes analógicas. ¿Ok? Entonces el sistema legal y obviamente las policías, jueces y todo el sistema legal, judicial y policial tienen que estar equipados y modernizados y preparados para la aplicación de las nuevas leyes cuando se las implemente. ¿Ok? Una otra cosa muy importante cuando hablamos en ciberdelito es entender contra quién luchamos. Típicamente se pone la figura del hacker y se puede imaginar un grupo de jóvenes que son muy conocedores de tecnología, pero están en sus habitaciones y están en eso por la diversión. Pero la realidad hoy día es que eso es de películas, ¿ok? La realidad es que los grupos de ciberdelincuentes son extremadamente profesionales, extremadamente organizados. Algunos tienen soporte de gobiernos, que trabajan para gobiernos, y se dedican a actividades cada vez más sofisticadas y complejas. Entonces, el primer grupo que nos gustaría hablar, el primer tipo de ciberdelincuentes son los cibercriminales, o sea, los que están en eso con alguna motivación financiera. Y aquí se los separamos en dos grupos: los que cometen fraudes o tienen la motivación de cometer fraudes, y los que tienen la motivación de robar información sensitiva
que puedan ser vendidas o transmitidas a terceros, de nuevo con el objetivo de sacar ventaja financiera. ¿Ok? Un segundo grupo bien importante es el grupo de los que le llamamos nation state actors, que son básicamente grupos de ciberdelincuentes que trabajan para gobiernos, con actividades tradicionales que pueden ser espionaje, contraespionaje, pero también hay señales de que ciertos gobiernos están por detrás de algunos eventos como fraude. ¿Okay? Entonces, muy importante también conocer estos actores. Después, los ciberterroristas, o sea, los que utilizan la plataforma de internet para sus campañas de terror, sean reclutando gente o sean distribuyendo mensajes o informaciones o desinformaciones que puedan generar pánico en la población o intentando a través de internet controlar equipamientos de la infraestructura crítica de los países, entiéndase, sistemas de telecomunicaciones, sistemas de energía eléctrica, controles de sistemas de distribución de aguas, etc. ¿Ok? Después, un cuarto grupo bastante activo en Latinoamérica son los hacktivistas, o sea, los que usan el internet para promover una agenda de protestos. ¿Ok? Y pueden protestar contra la corrupción, contra violencia, contra lo que sean. Y típicamente las acciones de este grupo de ciberdelincuentes se traduce en lo que llamamos ataques de negación de servicio, o sea, generar tantas consultas a un determinado sitio web que este sitio se ponga indisponible o lanzar lo que llamamos website defacement, que es cambiar el contenido de una página web para un mensaje ofensivo o que dañe la reputación de aquella empresa. ¿Okay? Y el quinto grupo serían los internos. ¿Okay? No son un ciberdelincuente tal cual, pero es importante mencionarles porque aproximadamente 2/3 de los ataques cibernéticos tienen algún tipo de involucramiento de un interno. ¿Okay? Los internos son las personas que trabajan para nuestras organizaciones, que tienen accesos, que tienen conocimiento y que por accidente o por malas intenciones acaban contribuyendo para la acción de ciberdelincuentes contra nuestras organizaciones. Y encuestas estiman que, de nuevo, 2/3 o 67% de los ataques cibernéticos tienen la participación de un interno, sea transmitiendo o compartiendo accesos, o sea, simplemente haciendo clic en un correo phishing que permite instalar un software malicioso en la red corporativa. ¿Ok? Muy bien, y mucha gente piensa que los grupos hackers son extremadamente amadores y desorganizados, y la realidad es que hoy son tan organizados como cualquier corporación. ¿Y por qué? Porque a nivel mundial se estima que el ciberdelito ya movimente más dinero que el narcotráfico. ¿Ok? Y por lo tanto, mover esta cantidad de dinero que se estima entre 1 y 2 trillones de dólares por año requiere todo un conocimiento de infraestructura, instrumentos, medios para que este dinero pueda fluir por el sistema financiero levantando el mínimo de sospechas posibles. ¿Ok? De igual manera, la parte técnica de los ciberdelitos también requiere conocimiento especializado. Entonces hay los grupos técnicos, hay los grupos financieros, hay los grupos de operaciones, tal cual una empresa, y una gran empresa por los números que les acabo de compartir. ¿Ok? Una otra cosa que nos genera mucho interés, mucha inquietud cuando hablamos de ciberseguridad y que despierta el interés de mucha gente son los términos de dark web, deep web, y por qué los criminales usan estos canales y qué significa necesariamente eso. Entonces me gustaría gastar como 3 minutos o menos contextualizándoles y dándoles un poco de información acerca de eso para que ustedes puedan entender otras discusiones a futuro cuando se hable de ciberdelito, ¿no? Primeramente, Deep Web es cualquier
parte de Internet que no se puede encontrar a partir de un mecanismo de búsqueda. Ejemplo, Google. ¿Okay? Todo lo que ustedes no pueden encontrar en Google es técnicamente Deep Web. ¿Okay? Importante comentar que no todo que está en la Deep Web es malicioso. Ejemplo, cuando nosotros entramos a un sistema de Internet Banking, toda la parte que está por detrás de la autenticación de la contraseña, técnicamente es Deep Web, porque ustedes no pueden encontrar el estado de cuenta suyos o de un cliente de sus instituciones a partir de una búsqueda en Internet. Lo que la parte de los webmails, de los correos electrónicos que están por detrás de la clave de autenticación, de igual manera son Deep Web técnicamente. Ahora, un subconjunto de la Deep Web es lo que llamamos Dark Web. Dark Web requiere softwares especiales, conocimientos especiales para entonces adentrar en un laberinto de páginas y de sitios y de canales y de salas de comunicación donde los actores o los malos actores se reúnen para planear o comercializar los frutos de sus delitos. ¿Ok? Entonces, en Dark Web, por ejemplo, se pueden comprar números de tarjeta de crédito que pueden valer entre 3 y 15 dólares cada uno. Se pueden comprar copias de pasaporte. Se pueden encontrar desarrolladores que les puedan escribir un software malicioso, un malware hecho a medida. ¿Ok? Se pueden encontrar mecanismos de alquiler de redes, lo que llamamos los botnets, por hora. Entonces uno puede decir, yo quiero atacar un determinado sitio web, necesito 1000 máquinas por una cantidad de horas. Todo lo que se puede necesitar es una cartera con bitcoins para contratar el servicio. ¿Ok? Entonces es lo que llamamos de ciberdelito as a service, fraude as a service o crimen as a service, haciendo la analogía al mundo del cómputo en red, en nube, perdón. ¿Ok? Entonces, es muy importante entender eso porque la prensa, los medios, algunas publicaciones dichas especializadas hacen mucha confusión entre lo que es una y lo que es otra cosa. Bien, entonces, como casi todo en cybersecurity o en tecnología de información, nosotros también tenemos un ciclo de desarrollo continuo que es el ciclo de ciberseguridad, que empieza con identificar sus activos y qué amenazas tienen, protección, detección, respuesta y recuperación. ¿Ok? Cuando se habla en ciberseguridad, un tema muy importante es que todos entendamos que todas las organizaciones van a sufrir un ataque cibernético. No es si, es cuándo. ¿Sí? El gran punto es que las encuestas que existen hoy de varias fuentes y todas de muy buena reputación indica que la mayoría de las empresas no es capaz de detectar los intentos y los ataques exitosos a su infraestructura. Y eso como consecuencia trae el hecho de que en un promedio un hacker se queda 205 días dentro de la red de una organización hasta que sea detectado. 205 días en números aproximados son 7 meses. ¿Okay? Entonces, entre que un hacker logre entrar en la red de una organización y sea encontrado, él pasó 7 meses buscando y accesando lo que quiso, planeando sus ataques, robando información, desviando información, cometiendo fraude, no importa. ¿Ok? Entonces, no solo la parte prevención, firewalls, antivirus, detectores de intrusos,
soluciones de DLP, todas las soluciones que la tecnología puede proveer y el dinero puede pagar son necesarias, pero no son suficientes. También es muy importante invertir en las capacidades de, detección, para que este tiempo de 7 meses sea reducido a horas o días, ¿ok? Y una vez esté detectado el ataque, ¿cuál es el procedimiento y el protocolo correcto de respuesta? ¿Ok? Es una opinión personal lo que les voy a decir, pero el éxito de una empresa hoy día no es si va a ser atacada o no, pero qué tan rápido detectas su ataque y qué tan bien reacciona. Y eso en industrias como la financiera, donde básicamente lo que se vende a los clientes es reputación y confianza, ¿no? Soportadas por el dinero que transaccionamos con clientes, pero la capacidad de un cliente seguir confiando en una institución financiera después de un ataque tiene todo que ver con la capacidad que esta empresa, que esta institución tenga de detectar y responder a un evento de ciberseguridad. ¿Ok? Entonces es identificar sus amenazas, proteger sus activos, concientizar a la gente, programas de capacitación, programas de prevención a fuga de información, detección de anomalías, detección de eventos sospechosos, procedimientos de respuesta. Y en Latinoamérica eso es razonablemente nuevo. O sea, nosotros dentro de las disciplinas de continuidad de negocios somos muy buenos en estar preparados para huracanes, terremotos, pandemias, lo que sea, pero eventos de ciberseguridad, la mayoría de las empresas aún no tiene el grado de madurez para preparar planes de respuesta suficientes. Y lo más importante aquí también es que estos planes de respuesta son inherentemente multidisciplinares. ¿Ok? No es una cosa de tecnología, no es una cosa de la Oficina de Seguridad de Información, es un plan que tiene que estar liderado por el CEO de la organización y tiene que tener la participación de áreas como compliance, como legal, como recursos humanos, como asuntos corporativos, porque muy posiblemente un ataque cibernético va a requerir comunicación con medios, comunicación con clientes, comunicación con reguladores, comunicación con la policía, orientaciones a los empleados para que los empleados no salgan comunicándose en los medios sociales y dando más información que el necesario, que los empleados no salgan dando entrevistas al primer periodista que se pare en la puerta del edificio, etcétera, etcétera. Entonces, es un plan multidisciplinar, ¿ok? Eso es un mensaje muy importante que me gustaría dejar aquí. Ahora, las consultoras, los mercados, etcétera, hablan mucho en ciberinteligencia y una serie de tecnologías y de soluciones y de procesos estado de arte súper sofisticados, súper modernos, pero la realidad es que la gran mayoría de los ataques aún se puede prevenir con medidas de seguridad o de ciberseguridad razonablemente básicas, ¿ok? Básicas en su concepto, no necesariamente sencillas de implementar, especialmente en medianas o grandes organizaciones que ya pueden tener 1,000, 2,000, 3,000, 50,000, 100,000 computadores, lo que sea, ¿ok? Y es lo que llamamos de medidas de higiene cibernético, ¿ok? ¿Y por qué un nombre tan mundano como higiene? Porque es tan sencillo y tan mundano cuanto suena. Son medidas de limpieza del ambiente cibertecnológico de las organizaciones que contribuyen fuertemente para lo que es la reducción de lo que llamamos la superficie de ataque, el número de puertos o el número de vulnerabilidades por la cual un intruso puede entrar a sus organizaciones. ¿Ok? Entonces, mientras más protegida o mejor implementadas estén estas medidas de higiene cibernético,
más complejo, difícil y caro un ataque cibernético va a ser contra su institución o su organización. Y por lo tanto ya no van a ser todos los actores que van a estar interesados, van a ser actores más desarrollados, más sofisticados o los que tengan un interés específico en su organización. Entonces, ¿cuáles serían estas medidas? ¿No? La primera de ellas es tener un inventario de sus activos de tecnología. André, ¿qué son activos de tecnología? Computadoras, hardware, es también, pero mucho más allá de eso. O sea, estamos hablando de hardware, estamos hablando del software, estamos hablando del software básico, el sistema operativo, estamos hablando de componentes de infraestructura de red, estamos hablando de aplicaciones, estamos hablando de softwares, pedazos de software que corren entre las capas más básicas del sistema operativo de bases de datos y la aplicación, que son los componentes de middleware. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque sin tener un inventario, ninguna organización de TI puede ser capaz de demostrar que uno conoce todas las vulnerabilidades que hay en el ambiente, a qué amenazas estas vulnerabilidades pueden resultar y poner planes para el parchado y la corrección de estas fallas de seguridad cuando aparezcan. Y dos, un programa robusto, sólido y consistente de reemplazo de software obsoleto. Porque cuando una pieza de software o de hardware llega al final de su vida útil, el fabricante ya no va a disponibilizar correcciones de seguridad. Pero los atacantes siguen buscando fallas y vulnerabilidades de seguridad en estas plataformas. Entonces es muy importante que las instituciones mantengan su inventario y a partir de ahí pueden armar un plan de remediación y manejo de vulnerabilidades efectivo. Segunda, autenticación fuerte. O sea, y no estamos hablando aquí de distribuir doble factor de autenticación a clientes. No solo eso también, pero ¿cómo manejamos las cuentas de nuestros funcionarios? ¿Cómo manejamos las cuentas privilegiadas de administradores de sistemas, de administradores de bases de datos? Tenemos inventario, tenemos doble custodia de estas contraseñas, tenemos un manejo, también de nuevo, un inventario para saber qué cuentas funcionales tengo, para saber cuándo tengo que reemplazar o cambiar passwords, cuándo tengo que hacer un reseteo forzado de estas cuentas si tengo la evidencia de que una de ellas fue comprometida por un hacker. ¿Ok? Tengo un programa para deshabilitar todas las cuentas estándares que vienen en bases de datos, en sistemas operativos, en PCs, en aplicativos, etc. Que típicamente vienen o sin clave o con las claves que todo el mercado conoce. ¿Ok? De nuevo, implementación de programas de actualización de hardware y software. Y solo se puede hacer eso a partir de un inventario. ¿Ok? Y de un programa de concientización a la gerencia senior de las organizaciones, de cómo eso es un issue de negocio, no es un issue de tecnología. O sea, es algo que tecnología tiene que administrar y tiene que corregir, pero las consecuencias se van a dar en el negocio. No solo en ciberseguridad, como en eventos de inestabilidad tecnológica. O sea, de fallas tecnológicas provocadas por software con errores o software obsoleto. Entonces es súper importante. Obviamente, tener soluciones de seguridad. O sea, es muy importante que los centros de operaciones de seguridad, los SOCs, o los centros de operaciones de red, tengan herramientas para detectar los primeros señales que puedan sugerir la presencia de un intruso en su red. Y eso hoy día, con la cantidad de eventos, con la cantidad de máquinas que muchas organizaciones tienen, con la cantidad de software, con la cantidad de oficinas, con la dispersión geográfica, es
imposible hacerlo sin el apoyo de tecnología. ¿Okay? Entonces es muy importante también pensar qué soluciones de tecnología yo necesito para alcanzar mi estrategia de ciberseguridad. Obviamente, tener copias de seguridad de sus datos, el famoso backup. ¿Okay? Parece muy básico, pero la realidad es que tener copias confiables de sus datos le puede hacer la vida mucho más fácil si llegamos a un punto de tener una aplicación o un servidor comprometido y la única opción sería empezar desde el cero. ¿Okay? Como en los casos de ransomware, por ejemplo. ¿Sí? Evaluaciones periódicas de seguridad, de vulnerabilidades. O sea, hay que haber procesos continuos de escaneo de vulnerabilidades en las aplicaciones y en la infraestructura. Pero, André, ¿es suficiente contratar una empresa consultora y hacer las pruebas? No. Es importante reaccionar al reporte que les entreguen. Porque es muy común también que las empresas contraten consultores o los ethical hackers o hacer los penetration tests, como la industria llama, pero no toman ninguna acción cuando reciben un reporte que dicen, oye, hay 74 vulnerabilidades en su ambiente por las cuales un hacker puede entrar. Entonces es muy importante hacer pruebas, pero reaccionar a lo que estas pruebas revelen o indiquen. ¿Ok? Terceras partes. ¿Cuántas organizaciones tienen terceros haciendo cualquier tipo de servicio en las organizaciones? Requiriendo acceso a datos sensitivos, requiriendo conexión a la infraestructura de telecomunicaciones de esta empresa. Entonces, el día malo de seguridad cibernética de cualquier organización puede empezar en un proveedor de servicios. Hay un caso muy famoso aquí en Estados Unidos de una cadena de tiendas, ¿sí? Que tuvieron un ataque cibernético muy fuerte. Les robaron algo como 20 millones de registros de números de tarjetas de crédito. Y el punto de entrada fue el proveedor que hacía mantenimiento al sistema de aire acondicionado, que tenían una pieza, una computadora para hacer este trabajo remotamente que estaba totalmente desprotegida, y a partir de ahí los hackers genéricamente entraron a esta máquina y pudieron pasar a la red corporativa donde la data estaba almacenada. ¿Ok? De nuevo, en el curso de meses. ¿Ok? Eso no es este salto de una red a otra o entre partes de la misma red no se da rápido, no se da de manera brusca, porque eso pueden sonar alarmas. El arte, de la pieza de arte que tienen estos grupos es justamente ser incapaces de moverse sin levantar mucho polvo, sin hacer mucho ruido. ¿Ok? Y ese es el reto, por otro lado, que gente como yo y mis socios en las áreas tecnológicas tenemos de ser cada vez mejores y más precisos en la detección de algo que no genere tanto ruido. ¿Ok? Revisar y limitar las capacidades o los derechos de acceso de nuestra fuerza de trabajo. La realidad es que muchos de los casos de ciberseguridad se hace posible porque muchos trabajadores, muchos usuarios, tienen demasiados accesos al ambiente. Entonces, tener un programa que garantice que su fuerza de trabajo solo tenga los mínimos derechos de acceso necesarios para hacer su función, les ayuda a disminuir los riesgos de ataques cibernéticos, de fraude, de robo de información, de violaciones de secreto bancario, ¿no? Porque mientras menos gente tenga acceso a datas sensitivas de clientes, por ejemplo, menor va a ser la cantidad de personas capaz de robar o liquear este tipo de información. ¿Ok? Entonces, tener un programa muy sólido de revisión de facultades
es una pieza clave de cualquier programa de seguridad de información o de ciberseguridad. Y por último, y no menos importante, asegurar que los usuarios estén entrenados para adoptar comportamientos seguros. ¿Okay? Muy bien. Me gustaría también comentarles una de las cosas que dentro de la estrategia de ciberseguridad de cualquier organización tiene que hacer parte, que son lo que llamamos los ciberejercicios. ¿Sí? Ciberejercicios son de hecho simulacros que se tienen que hacer para asegurar que las capacidades de respuesta de una organización sean las mejores posibles ante un ataque cibernético. Entonces, algunas empresas lo hacen físicamente, todos juntos en una misma oficina. Ahora, en esos tiempos tan raros que estamos viviendo, va a ser más y más común la ejecución de ejercicios virtuales o por videoconferencia o por audioconferencia, lo que sea. Pero es muy importante que se dé, ¿sí? Son ejercicios que no son nada tecnológicos, no son ejercicios para los miembros más junior de la organización, son ejercicios para los comités ejecutivos. Entiéndase, CEOs y sus y quizás algunas personas del segundo nivel de la organización. ¿Por qué? Porque son estas personas que van a tomar las decisiones cuando se dé un ataque cibernético. ¿Y qué decisiones? ¿Qué vamos a decir a los medios de comunicación? Tenemos que llamar al regulador. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué sabemos? Tenemos que hablar con clientes. ¿Qué pasa si un empleado decide postear en una red social imágenes de mis máquinas infectadas con ransomware y los clientes se ponen desesperados? ¿Sí? ¿Cuál es el impacto de mi organización o de mi institución financiera para la continuidad de un determinado mercado? O sea, el sector financiero es quizás uno de los más interdependientes entre sí, o sea, donde todos los jugadores del mercado, todos los bancos o todas las casas de bolsa necesitan estar interconectadas y movimentando dinero todo el día entre una y otra, y eso es lo que garantiza la liquidez de los mercados, la liquidez de las instituciones, la solidez financiera de las instituciones. Si un determinado ataque cibernético afecta a las 2 o 3 instituciones más grandes de un país, cualquier país, es muy sano decir y muy responsable decir que el sistema financiero de aquel país va a estar afectado, todo el sistema financiero va a estar afectado de alguna manera. Entonces, es muy importante reconocer eso y que cada institución, en nuestro caso aquí que estamos hablando para instituciones financieras, cada institución tenga su plan y reconozca su cuota de responsabilidad en cuanto a la seguridad del ecosistema como tal. ¿Ok? Entonces, estos ejercicios se inician con un plan y una preparación donde se dibujan los escenarios, se pasa por todas las estrategias de identificación de lo que está haciendo y de lo que está sucediendo, perdón. Y cuando se identifique lo que está sucediendo, cuáles son mis medidas de contención, cómo hago para frenar o parar el ataque, cuáles son los procesos de investigación que tengo que seguir. Y aquí es muy importante que la organización también tenga pensada qué es lo más importante para mí, es colectar evidencias de una manera que sean aceptables por un juez, y aquí tenemos que hablar de análisis forensis, tenemos que hablar de cadena de custodia de estas evidencias, o lo más importante es volver a la operación lo antes posible, aunque eso genere la pérdida de evidencias o de información para una demanda legal o un proceso judicial o policial. ¿Sí? Son decisiones que se tienen que estar tomadas con antelación, antes de que se dé el evento. ¿Okay? Después, ¿cuáles son las estrategias de remediación? Y contención y remediación son dos cosas diferentes, ¿no? Contención es frenar el ataque en aquel momento. Remediación es todo el trabajo de limpieza
del ambiente para asegurar que cualquier cosa que estuviera plantada por los ciberdelincuentes para que pudieran regresar a la red más tarde o cuando quieran, sean identificadas y eliminadas. Y después, todo el trabajo de seguimiento, de follow-up, de que las lecciones aprendidas, los planes de acción correctivas estén documentados, implementados, ejecutados, y volvimos a la etapa de planeación y preparación. ¿Okay? Entonces es muy importante que lleven ustedes este mensaje de que ciberseguridad, de nuevo, es una cuestión de cuándo, no es una cuestión de si va a suceder, que todas organizaciones de cualquier sector van a estar vulneradas en algún minuto y tienen que pensar en cuál va a ser su plan de respuesta cuando este día llegue. Ojalá el día tarde, pero va a llegar a todos sin excepción. Okay. Después, un otro concepto muy importante que se está hablando en algunos mercados más desarrollados, específicamente Reino Unido, Inglaterra, es el concepto de resiliencia operacional. ¿Okay? Resiliencia operacional nos da una vista diferente a lo que son los protocolos de contención y respuesta a ataques cibernéticos, porque nos hace pensar en la situación no de dentro para afuera, cómo protejo la organización, sino cómo sigo operando y sirviendo a mis clientes o a mis socios comerciales, limitando el riesgo, las amenazas que puedo estar impuesto por un ataque cibernético que esté en curso. ¿Okay? Entonces es una forma, de cierta manera, bien disruptiva de cómo pensamos ciberseguridad, pero es algo que, de nuevo, en mercados con regulaciones más fuertes o en mercados ya con un grado de madurez más alto, ya se está empezando a pensar. Bueno, después, como les comenté, y ya aproximándonos al final de esta sesión, nosotros tenemos que pensar en ciberseguridad como un ecosistema, especialmente cuando hablamos a instituciones financieras o cuando hablamos de instituciones financieras. De nuevo, por la interdependencia que los bancos tienen entre sí y por la dependencia que todos los bancos de un determinado mercado tienen de sus autoridades centrales, sean cámaras de compensación o las ACHs, sean los bancos centrales, cualquier entidad que juegue un papel central en la comunicación, en la dinámica o en el funcionamiento de aquel mercado financiero. ¿Por qué? Porque si una de esas piezas cae en función de un ataque cibernético, de nuevo todo el mercado va a sufrir. Entonces es muy importante que pensemos en ciberseguridad de una manera donde todos nosotros entendamos que ciberseguridad es un deporte colectivo, ¿ok? No es un deporte individual. Entonces, por eso, uno de los grandes ejemplos que el sector financiero nos da es el establecimiento de canales donde se pueden compartir información o inteligencia de ataques, de amenazas, de actores, porque es muy importante que cada banco aprenda con los errores y con los dolores de sus instituciones pares. Es muy importante que los bancos se apoyen mutuamente con información, con inteligencia, cuando un ataque cibernético esté en curso, ¿no? Porque eso garantiza de cierta medida el robustecimiento del sistema como tal, ¿no? Y hay una serie de formas, de maneras, de protocolos para compartir información, para compartir inteligencia. El sistema financiero tiene un muy fuerte que se llama FS-ISAC, Financial Services Information Sharing and Assessment Center, que es una institución creada entre 15 y 20 años atrás por bancos aquí de Estados Unidos, cuyo
único objetivo es conectar los bancos con protocolos, con métodos, con reglas, con medidas, lo que sea, para que se compartan información, detalles, inteligencia de una manera responsable, de una manera segura. ¿Okay? FSI SACE hoy día está presente ya en muchos países de Latinoamérica. Algunas asociaciones de bancos o algunos reguladores están pensando en armar sus versiones locales de un centro de compartir inteligencia. No hay solución buena o mala, es la solución que funcione al mercado y la solución que las instituciones estén dispuestas y se sientan cómodas y confortables en adoptar. ¿Ok? De nuevo, no solo los bancos, pero las terceras partes. O sea, estemos muy atentos a quién tiene conectividad con nuestras redes, porque nuestros Bad Cyber Day, como dicen los americanos, el día cibernético malo, puede y posiblemente va a empezar a partir de un tercero. Entonces, mucho cuidado con quién está conectado, qué información tienen, qué accesos tienen, cómo se mantienen estas reglas de conectividad y siempre asegurándose que sean las mínimas posibles y necesarias. ¿Ok? Eso nos lleva al final del intercambio aquí, desafortunadamente menos interactivo de lo que estoy acostumbrado a hacer, ¿no? Típicamente hacemos este tipo de sesión o de charla en vivo, entonces una de las cosas que claramente voy a echar de menos son las preguntas al final o las discusiones al final de la sesión, pero estos son los puntos centrales de un programa de seguridad de información o de que cualquier organización, y eso depende del presupuesto, del tamaño de la organización. Obviamente, cuanto más grande la organización, más recursos y más escala va a tener para implementar ciertas cosas, pero todo lo que discutimos aquí de cierta medida está accesible a todas las organizaciones, compatible con su tamaño. El gran reto es hablar de ciberseguridad de una manera que no solamente haga sentido al director de tecnología, pero que haga sentido al gerente general de la institución. ¿Ok? Es un tema de negocio, no es un tema tecnológico. ¿Ok? No es un tema que el CISO de la organización tiene que saber de frente al revés o que el director de tecnología tenga que saber de frente al revés. No es un tema solo para la segunda y la tercera línea de defensa. Es un tema que se tiene que discutir en el comité ejecutivo de las organizaciones. Ahora, para que eso se dé, cada uno de nosotros que está en eso tiene que hablar la lengua de nuestros clientes, la lengua de nuestros jefes. O sea, no sirve sentarse enfrente a un CEO y hablar en bits y bytes. ¿Sí? Hablar de vulnerabilidad día cero de no sé qué componente. No, es cómo traducir eso de una manera que el ejecutivo entienda cuáles son los riesgos para su institución. ¿Ok? Entonces, este es el mensaje. De nuevo, me gustaría agradecer mucho a la Superintendencia de Bancos por la invitación. Yo espero que todo eso que estamos viviendo hoy día pase y que pase de la mejor manera y de una manera que nos permita, ojalá, seguir esta comunicación, esta conversación de manera presencial en algún minuto y que me permita volver muy pronto a su país, a República Dominicana, que siempre me ha recibido también en todas las veces que pude estar ahí. ¿Ok? Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan todos un feliz día, que podamos pasar de nuevo por eso de la mejor manera y con el menor daño en nuestras vidas personales, en nuestras vidas laborales y seguimos en contacto. Muchas gracias.
Muchas gracias al señor Salgado por su importante exposición en este primer día de docencia del primer programa de formación en gestión integral de riesgos. Gracias también a todos ustedes por su atención. Nos reencontramos mañana para el siguiente módulo.